Hola, estamos otra vez en un programa de A Conversa Con y hoy tenemos la honra y el privilegio de ser recibidos por el doctor Carlos López Cano Vieira en la Universidad de Algarve. Es un gusto y un placer. Agradecemos mucho el tiempo, doctor. Sé que tiene una agenda muy llena. Realmente ya tenía rato que andábamos atrás de él para entrevistarlo, porque nos trae una innovación, como él mismo nos lo va a explicar, en la gestión, que es algo muy importante. El doctor es peruano-portugués, nacido en Perú, en Lima, hecho portugués en el 1997, ya es ciudadano que vota y que participa en la política, lo que nos hace ser realmente un ciudadano en un país. Muchas gracias. Le agradecemos mucho que nos reciba hoy, doctor. Un placer, un placer. Es un placer, una honra y principalmente por ser peruana y yo ser peruano, lógicamente siempre hay ese sentimiento de, por un lado, hablar en español, es como regresar a los orígenes para poder explicar algunas cosas, ¿no? Efectivamente yo soy peruano, vengo aquí a Portugal en 1992 y durante todos esos años, hacia el 97 me naturalicé, evidentemente sin perder, como debe comprender, mi ligación al Perú, que es una ligación de identidad. Después, desde el año 99, soy profesor en esta universidad portuguesa. Por otro lado, también en los Estados Unidos del año 2000 estuve ligado a un programa internacional, la Universidad de Lehigh, era la Global Village. Y después he dado y doy frecuentemente conferencias por diferentes partes del mundo. Como dice, voy aprendiendo, ¿no? Voy aprendiendo muchas cosas y voy participando o compartiendo lo poco que sabemos, ¿no? Más con una gran curiosidad de aprender mucho, ¿no? Eso me sorprendió mucho. Yo para preparar la entrevista pedí el currículum del profesor y claudiqué. Renuncié, era mucho. Son muchas páginas, son muchas cosas. Y no quiero que usted tome que va a ser pretencioso, pero sí es mucho más fácil si nos explica. Tiene una maestría, tiene un doctorado honoris causa, un cum laude. O sea, estamos con una persona que ha dedicado su vida al estudio de la gestión, administración de empresas, la innovación, usted, o sea, cuando yo descubrí su currículum, que me gustaría que nos explique un poquito más, yo quedé impresionada porque además lo tenemos aquí cerquita en Algarve. Explíquenos un poquito, no tenga miedo de parecer, explíquenos, nos gustaría escucharlo. Evidentemente, cuando uno habla de sí propio, posiblemente hasta uno puede exagerar, ¿no? Yo trataré de ser muy concreto, simple. Es verdad, yo puedo definir con que mi punto de equilibrio no es lo que sé, sino lo que estoy siempre aprendiendo, ¿no? Ahora, lógicamente en todo este proceso yo he estado ligado a muchos estudios, licenciado en administración, después estudié en Estados Unidos, Universidad de California, un curso muy interesante, macroeconomía, curso corto, más extraordinario, con mucho contenido. Después en España, en la Universidad de Sevilla, estuve en todos los estudios de doctoramiento de sociología, sobre o sea, lo que llamamos las sociedades y la diversificación. Después, Universidad Independiente en Lisboa, todo lo que es gestión global, todo lo que es comunicación. Me llevó pues a entender, a tener una curiosidad muy grande en todo lo que es economía, en lo que es sociología y hasta en la cuestión de la psicología y la gestión, por cierto. Mas esto fue interesante porque fui abriéndome a diferentes áreas para regresar a la gestión. Sobre todo que hace unos años, hace unos 10, 15 años, era casi improbable que las personas tuviesen una especie de conocimiento transversal a ciencias, a diferentes ciencias. Y esa transversalidad yo decía, yo tengo que entender la gestión. La gestión tiene que ser entendida no solamente bajo un punto de vista económico, no solamente bajo un punto de vista del comportamiento de las personas, no solamente desde el punto de vista de estructuras y jerarquías. La gestión tiene que ser entendida
a partir de perspectivas y cada vez nuevas perspectivas. Entonces dije, yo no puedo hablar de la gestión de una manera importante o tan importante si es que olvido la sociología, el comportamiento de la empresa en perspectiva de la sociedad, qué existe ahí, cuáles son los vínculos que tenemos que desde el punto de vista sociológico entender, además de los psicológicos, además de los económicos y además de aquello fascinante que es el interés del mundo por la innovación, que hoy día el mundo se transformó. Empezó primero para decir que la globalización significa que el mundo comenzó a abrirse hacia procesos de integración. Y la innovación recuperó fundamentalmente el link emocional. Nadie inventa si no parte de deseos. Y el deseo es un link con tu inteligencia emocional. Porque también la emoción fue dejada de lado durante séculos. Fue considerada algo así como una cosa secundaria. Por eso que las empresas decían, la empresa es racionalidad, y racionalidad con emocionalidad no da. Y hoy día, ¿qué estamos a ver? Estamos a ver que la racionalidad es superada por la imaginación, y la imaginación tiene una base, un link fundamental emocional, porque ninguém inventa deprimido. Hay una premisa en Japón que dicen justamente en el área empresarial, que la disciplina llega un momento que supera la inteligencia. Los japoneses no inventaron el carro, ni inventaron las radios, ni inventaron las teles, pero tienen todas esas marcas, que no quiero equivocar, sí. que manejan y que son los primeros productores. Entonces, analizando la gestión de empresas, ellos se basan mucho en la disciplina no tanto en la inteligencia, sino en lo que pueden lograr poco a poco. Entonces yo lo escucho y yo digo, ¿cómo podría yo aplicar? ¿Cómo podría yo aplicar ese concepto? Estamos regresando a los inicios. El humano es humano, como decían, una empresa no la hacen las mesas, ni las sillas, ni el edificio, ni la modernidad, ni las computadoras siquiera, la hace la gente. Las personas que trabajan allá adentro son quienes hacen la empresa. Entonces, si escucho bien, si comprendí bien lo que me está diciendo el doctor, es que estamos volviendo a esos inicios, a esa imaginación, a esa creatividad que finalmente es la base de la innovación, lo que hace avanzar por encima de la jerarquía y de la autoridad y de la experiencia. Es que voy bien. Es cierto, es cierto. Yo puedo decir, acompañando la brillante interpretación, yo puedo decir lo siguiente, y que a veces parece un poco duro, porque algunas personas que no entienden rechazan. Pero eso es como una persona va a recibir una inyección y tiene miedo, ¿no? Hasta que se le hace así y dice, está bien, y adormece o permite que las cosas sucedan, ¿no? Primero, tenemos que entender que a veces se decía que el hombre es un animal de costumbres. El hombre es un animal de hábitos y costumbres. Y quedaba por ahí. Hoy día podemos decir que el hombre es mucho más que eso. El hombre es un animal de evolución. Entonces, tenemos que recuperar la parte instintiva. Nosotros durante siglos hemos estado hemos estado practicando nuestra inteligencia bajo un instinto, el instinto de la preservación. Por eso que el hombre hace algo y lo trata de convertir eso en algo que hay que preservar, es la llamada experiencia, ¿no? El conocimiento acumulado que nos sirve como una especie de raíz y de posicionamiento. Hoy día lo que se está a ver es que el instinto de preservación nunca se va a perder, simplemente que el instinto de superación comienza a ser un instinto que comenzó a tener cada vez más una intensa presencia. El instinto de superación podemos decirlo de esta manera. Una cosa es defender lo que se sabe, que es una forma de preservacionista, y otra cosa es superar lo que se sabe. Hoy día nosotros estamos en una realidad donde la superación de lo que se sabe está significando que la racionalidad es efímera. La racionalidad, no vale la pena luchar por tener la razón, por tener la razón, porque la razón cada vez más es vulnerada por la imaginación. O sea,
hoy día ser competitivo significa superar racionalidades. Entonces, cada vez más, las mentes abiertas están en permanente desafío de superar la racionalidad. Las mentes cerradas, ¿qué hacen? Defienden la racionalidad. Entonces, una cosa es vivir en la caverna y defenderse en ella, y otra cosa es salir de la caverna y ahí tú asumes desafíos, ahí descubres cosas. En la caverna tú tienes una seguridad, ¿no? Nada cambia, nada muda, nada tiene transformación. Cuando sales de la caverna, y el hombre salió hace millones de años de la caverna, simplemente que llevó la caverna en la cabeza. Por eso se decía, hombre, animal de costumbres. Y después, ahora, a partir del siglo XX, XXI, comenzamos a darnos cuenta que tenemos que dejar la caverna porque la teníamos en la cabeza. La costumbre, los hábitos y las rutinas hoy día comienzan a ser vulnerados. ¿Qué quiere decir eso? Aleluya. La caverna que teníamos, que la habíamos llevado en la cabeza, quedó de lado. Y hoy día la imaginación define un hombre que podemos decir así. Antes se decía Arquímedes, ¿no? Decía, hombre, piensa, luego existe. Hoy día es siente, piensa, existe, sentir. Entonces, el hombre hoy día, cuando usa su imaginación, no se puede tener imaginación si no se siente. Tú puedes pensar sin imaginación, tú puedes establecerte una rutina y al cabo de un tiempo ya no piensas, ya no sientes, ya estás habituada. Sí. Ahora, cuando tú sientes, quien siente transforma. Por eso se dice, la emoción es el factor más importante para transformar las cosas. Ejemplo, a veces tenemos empresas que piensan que hay que agradar al cliente, que hay que satisfacer al cliente y se olvidan del cliente interno, que es su colaborador. Y entonces tiene formas de relacionarse con el trabajador que son completamente pobres, son frágiles, porque no se aprovecha a las personas de la mejor manera. O sea, no se ayuda a las personas a realizarse en su potencial. Por eso que en países como Japón, ya Estados Unidos comienza a darse cuenta que tenemos que tener la confianza instalada a partir de la satisfacción. La gente tiene que sentir placer en donde está. El trabajo no puede ser un sacrificio. El trabajo tiene que ser un universo donde la persona sienta una plenitud y un placer porque puede ser capaz de usar su imaginación, puede estar en un ambiente que le permite usar su imaginación y dejamos de lado esos criterios tan arraigados como la obediencia, el orden por el orden y todos esos criterios jerárquicos que ya son caducos. Hoy día las empresas más competitivas, lo más importante no es la jerarquía, es la coordinación, la interacción, la confianza, el ambiente de confianza, el respetar, el acreditar en los otros. Sí, Stephen Covey hablaba de trust and speed, dice, más confío, más rápido trabajo. Entonces siempre se rodeó de gente con quien tenía confianza porque sabía que eso le iba a permitir trabajar rápidamente. Entonces, ¿recuperar qué? Recuperar el instinto de superación. Dígame una cosa, una persona que está cerrada en hábitos, en costumbres, en rutinas, lógicamente esa persona generalmente no necesita la emoción para trabajar, solamente necesita un link que es la obediencia. Cuando yo recupero y respeto que las personas son lo que piensan, son lo que sienten y lo que piensan y sienten lo transforman en algo real, concreto, indica que hay armonía, que hay coherencia. Los japoneses inventaron, por ejemplo, el criterio BA. El criterio BA significaba caracterizar el centro de trabajo, un ambiente que tenga el poder que tienen los afectos, que tienen la confianza, que tienen el compromiso que la familia produce. O sea, no porque la empresa tenga que ser familiar, más llevar los conceptos poderosísimos de una familia. No nos olvidemos que la célula más importante de una sociedad es la familia. Hay otra célula que es la empresa. Más si llevamos los conceptos sólidos de arraigo, de integración de la familia y los ponemos en la empresa, pasamos más de la mitad de la vida nosotros trabajando.
Entonces el japonés dice así: si pasamos más de la mitad de la vida trabajando, ¿por qué no hacemos del trabajo una extensión de los valores familiares, que son los valores que nos unen, que nos integran generalmente? A pesar de que hoy día hay muchas familias que se han comenzado a fragmentar porque viven a correr, viven en toda esa vorágine. Mas no en tanto se pueden recuperar esos valores. Entonces, el llevar la emoción al trabajador o al profesional, no tiene que ser forzosamente el trabajador, puede ser el jefe de la empresa, al profesional es una manera de permitirle crear e innovar. ¿Es eso? Crear e innovar, y es científico. Científico porque nadie puede ser creativo ni innovador si es que no está en contacto con su mundo, su universo emocional. Porque quien descubre tiene placer, tiene expectativa, tiene pasión, porque está con esa noción de que algo va a suceder y que su mente va a poder transformar algo que él siente. Y si es un colectivo pensando a partir de lo que sienten, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente: desde el punto de vista de la energía, de los criterios científicos de la entropía, que es la física, entendiendo lo que significa la dinámica transformacional, la energía que transforma. ¿Qué pasa con una organización donde las personas están fundamentalmente orientadas en rutinas y hábitos? Ellos van caminando a una entropía de tipo positivo. La entropía positiva, ¿qué significa científicamente? Es el proceso natural de desgaste, es el proceso natural que nos lleva a la obsolescencia, que nos lleva a la muerte. A nuestro bloque, eso es famosísimo bloque. Exacto. Ya no puede ir más lejos. Así ya llegó es. a su plafón ya. No, es la muerte. La muerte puede ser, por un lado, la muerte física, mas también puede ser la muerte empresarial cuando las ideas no son renovadas. Entonces la entropía negativa es ganar a partir de nuevas ideas, nuevos impulsos. Y eso es como renacer. O sea, cuando una empresa renace en expectativas, hay una energía fabulosa. Y lo más interesante, se refuerza confianza, y la confianza se caracteriza por los optimismos. Entonces, ¿cómo podemos ser creativos si somos pesimistas? Entonces, ahí está, hasta desde el punto de vista de la entropía, nosotros vemos cómo es que se puede funcionar. Eso es lo que yo le decía hace un momento: introducir ciencia en el pensamiento empresarial es que las empresas, los jefes de empresa, los dueños de empresa, se den cuenta que existe un conocimiento que de ninguna manera les va a retirar a ellos posibilidades. Al contrario, vamos a acrecentarle posibilidades de ser mejores, porque la empresa no puede vaciarse en experiencias simplemente. La experiencia ya llegó a un punto en que es cada vez más relativa. Entonces tenemos que tener ciencia para tirar provecho, sacarle provecho a la noción energía. La energía es fundamental. ¿Qué cosa es un personal optimista? Es un personal que tiene la energía en alta. ¿Qué cosa es un pesimismo? Una persona que comienza a perder energía, la energía va en bajo. O sea, el pesimismo es falta de energía. Nada puede ser, todo es complicado, es imposible. Y entonces, ¿cuál es el refugio del pesimista en muchos de los casos? La rutina. Vamos a hablar del optimismo. Yo voy a entrar aquí claramente, como lo dice, la inteligencia emocional. Entonces, una mezcla, ahora veo, tiene que entrar la ciencia, que no tiene nada contra, utiliza quizá de alguna manera esa experiencia que se convierte en un factor relativo, ya en un factor absoluto. No es yo tengo la experiencia, entonces por lo tanto yo soy el que está sentado en el trono. No, es una experiencia que es una herramienta más, junto con la inteligencia emocional, junto con la ciencia, y entonces ahí es donde se innova, y ahí es donde se crea, y ahí es donde viene efectivamente no solo, es cierto que uno escucha a esos profesionales que se han como dices, resplandecido, florecido en su trabajo, en sus ideales, en sus inventos, quizá lo podemos hasta decir, y vemos un resultado magnífico porque la gente no ve pasar las horas, porque está siempre en un estado de
enamoramiento de su proyecto, si lo puedo decir así, está trabajando constantemente con alegría, lo que entra efectivamente el optimismo, esa inteligencia emocional una vez más, lo que en la rutina nos da como resultado un pesimismo, una persona que llega un momento en que pierde la emoción, pierde esa sustancia, pierde esas ganas de incluso de ir a trabajar, dice, otro día más, ok, aquí estoy, taca, 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 y no hay una motivación, y no hay una creación, no hay una rentabilidad, pero no es un poco también este mundo tan monetario que ha convertido al profesional en una máquina de hacer dinero. Cuando yo entiendo perfectamente que un profesional que innova, que crea, que está contento, no va peleado de hacer dinero, al contrario, lo va a hacer hasta más porque va a ser un empleado contento o un jefe contento que va a motivar motivándose. Pero no es un poquito difícil entrar en un lugar donde dice, espera, yo aquí tengo números, he ido desde el 2002 al 2017, no hace más que aumentar y estoy ahorita en 28.000 millones de dólares. No me vengas a contar que tengo que motivar a la gente. Sin embargo, tengo una prueba fehaciente que es una empresa francesa de telefonía que se le empezaron a aventar por la ventana a todos los empleados. Empezaron a suicidarse, todos abrían la ventana y se tiraban. Y era una empresa con éxito, era una empresa que tenía un buen crecimiento a nivel económico, sin embargo, ahí era tanta la presión, era tanta la depresión y les extraían tanto su fuerza, su energía, su cansancio, ¿qué vas a hacer si no tienes más este trabajo? Que la gente abría la ventana y se tiraba desde un octavo, un 12º piso. O sea, ¿cómo aplico yo lo que el doctor Carlos López Cano me está ahorita enseñando? Porque a mí me estás abriendo una puerta, te soy honesta. Bueno, evidentemente, si yo dijese que tengo una respuesta definitiva, estaría a contradecirme. Pienso que la relación con el mundo es una relación en permanente progresión, ¿no? O sea, que nosotros tenemos que entender de que, primero, el ser humano no es perfecto. Y al no ser perfecto, es genial. La genialidad existe porque si fuéramos perfectos, no precisaríamos de la imaginación. La imaginación es lo que nos da a nosotros esa característica de genial, para decir que el hombre es mucho más de lo que piensa, el hombre es lo que siente, el hombre es lo que imagina. O sea, la imaginación, el sentir, es la verdadera base sólida del poder del hombre. Yo también sé que en muchos países, sobre todo también en Japón, hay mucho suicidio. Y esto lo puedo explicar de la siguiente manera. Evidentemente que hay organizaciones que a veces se cierran en aspectos de productividad y de lucro. Y entonces tenemos una gestión por objetivos que de alguna manera es popular. Yo no concuerdo con eso por una razón. La gestión por objetivos, ¿cómo plantea la relación entre la empresa y el trabajador? Le dice al trabajador, yo te voy a pagar todo lo que tú quieras, no hay problema, más en 6 meses, en 1 año, acá están los objetivos que tienes que lograr. Y entonces las personas a veces ven también, dicen voy a ganar más, o de repente voy a subir en la categoría o en la función que tengo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Las empresas y las personas, ambos, se engañan a sí propios. La empresa se engaña a sí propia como engaña, y el trabajador se engaña también a sí propio. No es engañado por la empresa, por él propio, porque él asume porque quiere ganar más. Y la empresa dice, oye, si tú haces esto vas a ganar más. Entonces, hay una especie de objetivo que de ninguna manera va a ser eliminado o postergado. Y se le dice al trabajador, y tú, y más, tú puedes trabajar como tú quieras, no tienes problema. Da una sensación de libertad, más que no es libertad, es una libertad condicionada. Entonces hay mucha gente que durante 6, 7 meses, faltando 3 meses para la fecha de demostrar que tiene el resultado, comienza a caer en la realidad y se da cuenta que no lo tiene o que va a ser imposible llegar a él. Y ahí viene la frustración, ahí viene el estrés. Porque la empresa no quiere saber las razones por las cuales no se logró el resultado.
La empresa dice así, no, a mí no me da razones, a mí solamente me da resultados. Y ese tipo de gestión por objetivos Perversa. es perversa, es como las personas son tratadas como si fuesen un limón, mientras tienen jugo. Está bien. ¿Qué pasa cuando tenemos un limón y ya se le acabó el jugo? O sea, se trata a las personas de esa manera porque el objetivo y se ha enfocado en los criterios económicos, en los criterios cuantitativos. Ya el ex rector de la Universidad de París, en este momento, no me estoy a acordar de él, más me estoy a acordar de su idea. El ex rector de la Universidad de París, en una reunión en Davos, en Porto Alegre, que en Davos se reúnen los países ricos y en Porto Alegre los países que defienden la mayor justicia en las cosas. Y él decía, el ex rector de la Universidad de París decía que el gran problema de la humanidad es muy simple. Tenemos que definir qué cosa es más importante, la economía o el hombre. ¿La economía al servicio del hombre o el hombre al servicio de la economía? Y entonces cuando vemos que hay muchas empresas que ponen gestión por objetivos y no ven nada más importante que los resultados, entonces son empresas que se están pautando entendiendo que es el hombre al servicio de la economía, en vez de entender que debe ser la economía al servicio de los hombres. Y entonces una empresa que comienza a pensar que es la economía al servicio de los hombres, se da cuenta que lo económico es un aspecto importante, ciertamente, ¿no? Más que no es el único. Hay otros aspectos. Hay aspectos, por ejemplo, el estado emocional de las personas en el trabajo. Eso es tan importante como, tanto o más importante que la propia economía, porque eso va a ser el seguro de vida de la empresa a largo plazo, a medio plazo. Ahora, cuando nosotros le decimos a las personas, o haces esto y si no haces, estás perdido, las personas lo que hacemos es sembrar angustias en la empresa. En la empresa hay que sembrar expectativas, hay que sembrar esperanzas, hay que sembrar optimismos. Y entonces con eso se llega muy, muy lejos. Cuando lo que sembramos son criterios económicos que tienen fechas límites, lo que estamos sembrando es la depresión, estamos sembrando el pesimismo en las personas. Y entonces, imagínate, si tú siembras pesimismos, ¿qué vas a cosechar? Vas a cosechar, de repente hasta puedes tener dinero, mas finalmente eso no va a ser muy duradero, ¿no? Uh-huh. Por tanto, entender eso. Cuando yo digo que hay que introducir ciencia en la empresa, me estoy refiriendo a que las empresas, es lógico, tienen que ganar dinero, mas tienen que ganar dinero de una forma mucho más inteligente que la que actualmente nosotros vemos y que es tendenciosa. Es ganar dinero explotando. Nosotros tenemos que ganar dinero desarrollando, haciendo que las personas evolucionen, que la organización, el poder no esté en un mandato, un jefe. El poder esté en la organización, el empowerment, ¿no? Doctor, ¿y no será quizás que porque la sociedad actual profesional, es una pregunta, viene de una esclavitud, o sea, viene de aquellas horas interminables en que la gente trabajaba, no tenía derechos, eran niños, mujeres. Industrial. Exacto, de ahí nace un derecho del trabajador, ¿no? Y después se agregan las vacaciones y después se agregan las prestaciones, o sea, como que viene de una negociación, repito, un poquito perversa, ¿no? De donde te tenía yo matándote, esa era la verdad. Ahora te mato, pero de otra manera y más lento. Pero no será... Muerte lenta. Sí, porque de habitudes el hombre es un animal de costumbres, o quizá de costumbres se hizo un animal, ¿no? Porque yo veo gente que nadie les obliga, tienen un buen salario, tienen una familia, pero se matan tanto trabajando, literal, se matan. De ahí nace el burnout, de ahí nace el mobbing, de ahí nacen tantas... No trabajan para vivir, viven para trabajar. Viven para matarse trabajando, esa es la palabra. Entonces, digo,
O sea, la empresa es tan variada como una cabeza, porque quien está en la cabeza es quien va a ser, se refleja en la empresa, se refleja en la cascada, la vas a ver claramente. Dices, vete hasta abajo y verás cómo es la cabeza, ahí lo encuentras, ¿no? Yo digo, ok, ¿cómo volver a esas, o sea, rescatar al ser humano, que finalmente es la materia prima más importante de toda empresa, porque sin él la empresa no existiría. Rescatarlo y darle su lugar de humano y decirle, vas, créame, innóvame. Yo digo una cosa, Patricia. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo que estuve ahí, viví unos años en Estados Unidos, trabajé también y últimamente 15 años también dando clases. Yo encuentro con verdadera satisfacción que hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos, el reconocimiento, la valorización de las personas, del trabajador, del colaborador, es fundamental. Y la empresa en este momento se da cuenta, si no valorizas a tu trabajador, a tu colaborador, si no reconoces sus méritos, entonces nosotros lo que estamos haciendo es como tener un vehículo y en vez de darle mantenimiento y ponerle gasolina, estamos dejando que todo entre en un proceso de deterioro. El peor deterioro es cuando la persona siente que no está a ser reconocido. Entonces, en Estados Unidos hoy día hay hasta un programa que se llama Undercover. Sí. Va el jefe de una empresa, el dueño de una empresa, se disfraza y después reconoce los méritos de la persona. Ahora, eso es una cosa súper inteligente. ¿Por qué? Porque la riqueza hay que distribuirla a quien la merece. Un dueño de una empresa es lógico que tenga que ganar su inversión, todo, mas también tiene que darse cuenta que ese dinero no lo gana solo. Lo gana porque hay un trabajador que cumple, lo gana porque hay un trabajador que asume compromiso, lo gana porque hay un trabajador que trabaja con la verdad, es sincero, es esforzado, merece. Entonces, dígame una cosa, eso es como tener un auto y no darle importancia a los pineos. Sí. O dejar que los pineos pues se furen con el tiempo. Y eso es así cuando nos damos mérito a las cosas. Nosotros tenemos una dinámica porque existe toda una serie de piezas que nos ayudan en su integración a ser lo que somos. La empresa es resultado de un espíritu, de un esfuerzo colectivo. La empresa no es simplemente la apetencia o la expectativa de un dueño de empresa o de un director. Es una expectativa colectiva, es un esfuerzo colectivo. Por tanto, tiene que haber un reconocimiento a lo colectivo, a los otros. O sea, no se puede pensar solamente en función de que la empresa quiere ganar más dinero. Oye, que la empresa gane más dinero, más que la empresa también dé parte de esa riqueza en reconocimiento. No todo es dinero, más tiene que haber reconocimiento. El saber que las personas son valorizadas por lo que son, por lo que hacen. Eso es lo que crea compromiso. Muchas empresas, ¿qué es lo que tienen? No tienen gente comprometida, tienen gente obligada, trabajan por obligación, no por compromiso. Entonces, no dan todo lo que tienen porque no reciben lo suficiente desde el punto de vista, no solamente económico, es lo de menos. Lo económico es importante, mas no reciben reconocimiento. Cierto, es cierto que en Suiza, en el 2011, se llevó a cabo un estudio que arrojó, en todo caso, dos importantes puntos que me vienen ahorita a la cabeza. Uno es que el 50% de los jóvenes entre 18 y 24 años no poseían un diploma en un país donde tienes todo. Y el que no estudia es porque no quiere. El otro es que tenías el 80% de los que llaman ellos cadres, o sea, responsables, gerentes, jefes, que tienen ya una responsabilidad abajo, que habían pasado por un periodo de depresión, de una u otra manera en algún momento, sea corto, sea largo. Entonces, eso me quedó muy grabado, porque decías, en un país, y lo ves más y más en los países de lo que llamamos de primer mundo, ¿no? Pero ¿cómo integrar esto
en la idiosincrasia, en la ideología de las empresas, porque podemos repetir incansablemente que el humano es humano y que el humano, cuando se le da un adecuado ambiente de trabajo, va a ser 1000 veces más productivo, y tú y todos nos vamos a beneficiar más, la sociedad, el gobierno, la familia, los colegas, todo. Pero pareciera que hay como una flota que dice, no, como dices tú, yo tengo la experiencia, yo soy el que sé, y finalmente aquí mando yo. Claro. Hay una cosa perfecta, tu pregunta. Además hay una cosa que es fundamental. Todo comienza en educación. Y entonces, cuando se dice educación, la gente generalmente piensa en las escuelas, en las universidades. No, la educación es mucho más que escuela y universidad. La educación en la vida práctica, dentro de la empresa, es lo que yo digo, introducir ciencia en la empresa. ¿Qué significa? Establecer educación continua dentro de la empresa. Ahora, una empresa dirá, educación, yo ya fui a la escuela, yo ya no sé para qué. No, es aprendizaje continuo, que es tener la educación como base, que te va a permitir a ti florecer, te va a permitir a ti hasta discriminar entre lo que significa prioritario y menos prioritario. Y tú vas a encontrar ahí, cuando hay educación, tú te vas a encontrar que la mejor educación es la que respeta y nace con valores y principios. O sea, educar en principios y valores. No es educar en ambiciones, no es educar en ese tipo de visión lucrativa, que es importante tener lucro como empresa, mas lo más importante es que ese lucro esté dentro de una concepción de valores. O sea, lucro, sí, mas tiene que ser bajo un criterio sustentado. Yo tengo que tener gente contenta, que me ayude a ganar dinero. Yo tengo que las expectativas mías como dueño de la empresa, como empresario, son importantes, mas también el colaborador tiene expectativas. ¿Por qué yo voy a solamente tener ambiciones? ¿Y por qué el trabajador también? Yo más bien quiero un trabajador que tenga ambiciones. Yo quiero un trabajador que diga, yo quiero ganar cada vez más, quiero tener más posibilidades. Y yo, lógicamente, digo así, maravilloso. Entonces vamos a trabajar, vamos a hacer que todo lo que tú dices se convierta en realidad. Y entonces yo le digo, la oportunidad no se va a negar. Evidentemente que si la persona quiere ganar más, tiene más ambiciones y no hace por eso, no se esfuerza, entonces es lógico que ya la culpa no es de quien da la oportunidad, es de quien la pierde. Entonces eso es fundamental. Ahora, yo cuando digo introducir ciencia en la empresa, por eso yo digo al empresario, no hay que tener la arrogancia que se sabe todo a toda hora. Todos los días todos aprendemos. Yo soy profesor universitario y yo lo primero que digo es que mi vida, más de lo que sé, es lo que aprendo. Porque el día que yo diga, yo ya sé y no necesito aprender, entonces sinceramente dejé de ser profesor. El profesor es quien, él propio, asume que la vida es un descubrimiento permanente, que en la vida tenemos que estar permanentemente aprendiendo. O sea, una persona no es lo que sabe, una persona es lo que aprende. Esa es una persona del punto de vista de un mundo competitivo, de un mundo abierto, de un mundo en evolución. Pero cambias el paradigma totalmente, o sea, un paradigma de siglos. Pero al mismo tiempo no, porque Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. Entonces en su premisa él se pone en la situación de constantemente tengo que seguir aprendiendo. Más desgraciadamente eso quedó, y todo el mundo por eso recuerdan a Sócrates, porque después de él ninguém pone en práctica eso. Todo el mundo, ¿te acuerdas lo que dijo Sócrates? Más después, si lo de Sócrates hubiese sido puesto en práctica, posiblemente ya no hablábamos de Sócrates, habrían millones de Sócrates, ¿no? Y ese es el problema, que a veces tenemos conceptos que los usamos solamente como cliché, más que no los ponemos en práctica. Entonces, cuando yo digo ciencia, introducir ciencia en la mente empresarial, es ayudar a las empresas a ser mejores. Las empresas no tienen por qué tener miedo a eso, más bien tienen que abrirse. Si la empresa es un sistema fechado, que piensa que la experiencia es todo,
y que nadie les va a enseñar nada. La historia está contada. Mas si hay empresas que tienen esa visión de abrirse al mundo y entender que no basta ser una buena empresa, sino que tenemos que ser una mejor empresa cada vez, entonces entramos al desafío innovador. Y más, y hay un criterio científico, varios, más, pongo uno en ejemplo. No hay verdad definitiva. Si vamos a 1930, 1936, en el teorema de Gödel, matemático, cuando él decía que no hay acceso a la totalidad, solamente a la parcialidad en matemáticas. O sea, la matemática sirve para transmitir información. Más él decía, ¿y por qué no hay acceso a la totalidad? Porque se inventó el cero. Entonces, cuando tú dices 10 vacas es una cosa, dices un cero, 100 vacas, la información es otra. Otro cero, 1000 vacas, la información es otra. ¿Qué quiere decir eso? Que si extrapolamos eso y lo llevamos a la gestión, ¿dónde está el cero de Gödel? Que significa que nada es definitivo en la innovación. ¿Qué cosa es innovación? Innovación no solamente es un nuevo producto, un nuevo servicio. La innovación es innovo, nueva información. Es una información nueva. Y entonces, ¿dónde está el cero de Gödel? Que cuando hay una innovación, rápidamente está condenada a ser superada por otra innovación. La innovación supera la innovación. ¿Eso qué demuestra? No hay nada definitivo. La innovación significa que, más que la razón, lo que existe es la superación de la razón. O sea, por eso que la racionalidad, defender la racionalidad es perder tiempo. Ganar tiempo es superarla. Entonces, eso nos lleva a una mente abierta. O sea, nunca dejamos de aprender. Es otro cero de Gödel. Oye, ¿tú sabes? Oye, yo solo sé que nada sé, como lo decía el viejo pensador, ¿no? Yo solo sé que nada sé. ¿Eso qué indica? El cero de Gödel. Y después, en el ADN, la genética, cuando una madre, el padre, se hace un análisis genético, el niño tiene información genética que coincide con la del padre y tiene información genética que coincide con la de mamá. Mas el niño trae su propia información, que no pertenece ni al padre ni a la madre, trae él su propia información. ¿Qué se prueba con eso? La información genera más información. Es una información que a su vez genera más información. Y entonces, la innovación, nueva información, es superada por la otra innovación. Esa es, la información genera más información. Por tanto, hay una serie de bases científicas extraordinarias que yo puedo decir, se comenzaron a recuperar porque eran, como siempre se dice a veces en la historia, ¿no? Eran teorías. Ahora las teorías se transformaron en realidad. Y si vamos un poquito más lejos, desde el punto de vista metodológico, ¿cómo podríamos aplicar todo este conocimiento? Bueno, yo podría decir lo siguiente, ¿no? Es lógico que primero, para que las cosas sean transformadas en realidad, tiene que existir primero, las ideas tienen que ser consideradas importantes. Una empresa que dice, necesito nuevos criterios, nuevas ideas para hacer de la empresa algo más importante, más competitivo, lógicamente ahí está la respuesta que voy a dar. Primero, nosotros tenemos que entender de que si hacemos un análisis bajo criterios de dinámica, o sea, vamos a entender cómo es que una empresa va de un tipo de dinámica hacia una dinámica máxima que lo lleva a tener consecuencias innovadoras. Entonces, ¿nosotros qué entendemos? En ese proceso de dinámica está la adaptación, la absorción y su consecuencia es la innovación. Mas aquí está algo muy importante, la adaptación. Como muchas empresas que están en un paradigma pasado, ¿por qué están en ese paradigma pasado? ¿Por qué son empresas conservadoras? ¿Por qué no tienen esa capacidad de movilización hacia la innovación? Lógicamente que ellos son conscientes, quieren ser innovadores, mas no pueden, algo les evita hacer eso. Y entonces yo les digo lo siguiente, explicar en las empresas, primero, entender la empresa a partir de una estructura dinámica. ¿Qué cosa es la empresa? Bajo criterios de estructura dinámica. La dinámica contempla, por tanto, adaptación,
absorción, consecuencia, innovación. ¿Será que todas las empresas tienen la dinámica que las lleva a la innovación? No, no todas. ¿Por qué? Hay muchas empresas que se quedan en la primera parte, se quedan en la adaptación. ¿Qué significa quedarse en la adaptación? La empresa tiene una experiencia, un conocimiento, tiene unos resultados positivos, comienza a sentirse fascinado por eso, parece que todo está bien, y entonces comienza a aprender a reforzar lo que sabe. Comienza a reforzar lo que sabe. El reforzamiento de lo que sabe lo lleva ¿a qué? Lo lleva a la involución. Son empresas que en vez de evoluir, involúen. O sea, es la empresa que defiende lo que sabe, preserva lo que sabe, refuerza lo que sabe. O sea, no está a aprender, está simplemente sobre lo aprendido, aprendió a defenderse. O sea, es el conocimiento como si lo pusiésemos en el centro de una fortaleza. Entonces aprendemos a hacer fortalezas, aprendemos a hacer una trinchera para defender lo que sabemos. La respuesta a seguir es obvia. Quien se cierra en lo que sabe no va a ningún lado, se está cerrando. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? Primero entender eso y luego entender que la única manera de ir a un campo mucho más intensamente dinámico es cuando comenzamos a entender que las adaptaciones no pueden ser definitivas, son transitorias. ¿Qué quiere decir eso? Yo aprendí algo, lo estoy usando, muy bien, mas no va a ser para todo el tiempo. Yo ahora, eso que sé, tengo que comenzar a pensar cómo superar eso que sé. Y entonces la empresa no se cierra en lo que sabe, más bien dice así, adaptación definitiva es malo. A la larga es malo, porque llega un momento que te cerraste en tus rutinas y hábitos y cuando reaccionas ya es tarde. Ya hubo mucha gente, mucha empresa que fue para frente y tú quedaste fuera del mercado. Se me viene a la mente un ejemplo de una empresa en México que construía refrigeradores. Entonces entró a un mercado que ya estaba bastante ocupado. Entonces se quedó con la producción y no sabía qué hacer, porque bueno, ya había fabricado, no estaba vendiendo, su producto era más caro que el que estaba actualmente, entonces, y los empezaron a llevar a Alaska para que conservaran las cosas y no se congelaran. Muy bueno. Eso es un ejemplo de innovación, o sea, entró un joven que les dijo, pues llévenselo a Alaska. Y entonces, lógico. ¿y qué van a hacer los refrigerados en Alaska? Pues no los conectas justamente para que guarden las cosas. Maravilla. Ahora, exacto. O sea que falta innovación, entonces siempre alguien aparece con imaginación y que nos da de paso una lección, ¿no? Ahora, ¿la idea cuál es? La adaptación no puede ser nunca definitiva, porque quien ve la adaptación como definitivo, ¿qué hace? Crea la trinchera, la fortaleza, espacio de conforto. Y cuando hay espacio de conforto, a seguir, a dormir, adormecimiento. O se vive sobre los laureles que teníamos, no se evoluciona. Yo ya sé, el conocimiento pasado. Y tú para evolucionar no puedes depender de lo que sabes. Para evolucionar tú tienes que depender de lo que aprendes. Entonces, ¿esto qué significa? Superar lo que sabes y entrar en la capacidad de absorción. ¿Qué cosa es la absorción para los empresarios? Porque a veces dirán, qué palabra tan complicada, parece un medicamento. No es. La absorción significa una capacidad de asimilar información y aprender a discriminar qué información es importante y qué información no tiene tanta importancia. Cuando tú entras a ese ritmo de aprendizaje continuo, los cambios y la innovación son consecuencia natural. No necesitas preocuparte porque quien está todo el tiempo aprendiendo, naturalmente cambia ideas, las mejora, evoluciona. Y si llevamos eso a una metodología, ¿cuál sería la metodología? La empresa tiene que reconocer que la capacidad de absorción significa, nuestra experiencia es importante, más lo que recogemos como nueva información es más importante que nuestra experiencia. Entonces estás permanentemente recibiendo información, eso te permite, información que tú consideras válida, te va a servir para convertirla, transformarla en conocimiento tecnológico. Y el conocimiento tecnológico, lógicamente, lo vas a poner a disposición del mercado, la innovación y todo lo que tú quieras. Más por otro lado, tú tienes una conciencia interna que es la siguiente.
Tú no quieres personas que simplemente se habitúen para siempre con lo que hicieron. Tú quieres personas que superen lo que hicieron. Entonces, eso nos lleva a introducir la capacidad de desaprendizaje, que es un concepto muy interesante. No olvidas lo que sabes, superas lo que sabes. El desaprendizaje es entendido como un pensamiento crítico, una capacidad de tener pensamiento crítico, de tener, ¿sabes qué? Duda. ¿No será que esto se puede hacer mejor? ¿No será que esto tiene...? Y si tú tienes ese pensamiento, tú no estás esperando que te superen, tú te superas. Y entonces no estás preocupado en los otros, porque tú propio tienes una genética evolutiva y hay algo que surge fundamental. Para tener un contacto con la información externa, tú tienes que asumir la relación como un capital. La relación como un capital. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que estar permanentemente asumiendo una inteligencia en la interacción. O sea, aprender cada vez más a relacionarte mejor. Por eso que hoy día las empresas más competitivas, así como el mundo se está globalizando, que significa una integración. Las fronteras caen, las razones no son eternas, las personas van cambiando. En una empresa es la misma cosa. Si tú tienes la relación como capital, tú te vas a preocupar por tener interacción. ¿Interacción qué significa? Significa estar permanentemente trocando, intercambiando información con el mercado, con los competidores. Hoy día, hace unos 10 años, ya hay alianzas estratégicas. Los que antes eran enemigos, competidores, hoy día son aliados. ¿Por qué? Porque la interacción nos lleva a que es mucho mejor actuar integrados que estar divididos. Yo te escucho hablar y yo paso la información, o sea, una imagen que se me viene es que antes la gestión, o como yo la aprendí, era del punto A al punto B, era lineal, ¿no?